Hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro culto de adoración. Les pido que inclinando nuestros rostros oremos a nuestro Señor. Señor Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por la vida que tú nos permites, Señor. Porque tú, Padre, estás con nosotros cada día, porque por tu misericordia nos permites estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, rogándote, Señor, que todo lo que en este día escuchemos de ti, lo podamos poner en práctica, Señor. Quédate con nosotros en cada uno de nuestros hogares, Señor, durante estos tiempos, Padre. Séte con nosotros, bendícenos y guárdanos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 115, de los versículos 1 al 18. Le daremos lectura a todo el Salmo. Si ya lo tenemos, la palabra del Señor dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, que confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuanto descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahora les invito, hermanos, a tener un periodo de oración a cargo de nuestras hermanas de adoración. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84, 1 y 2. Les invito, hermanos, que en sus casas abran sus himnarios y busquemos el himno número 44. Con cántico, Señor. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar.
Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mis lenguas tu amor cantando siempre estén en tu mansión. Yo te veré y paz eterna gozaré. Sigamos alabando en nombre de nuestro Dios con el himno número 170. Alabamos a nuestro Señor porque Él es grande y porque para siempre es su misericordia. Himno 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar en santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él partió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él partió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él partió. Buenas tardes, hermanos, una bendición una vez más meditar juntos en la palabra de nuestro Dios, para lo cual les invito por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10, para leer los versículos 12 al versículo número 13. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al versículo número 13. Voy a permitirme dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas el Señor tu Dios y andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hoy día uno de los grandes temas en la predicación y en la enseñanza cristiana es la prosperidad. Se le enseña en iglesias, en seminarios, en talleres, en congresos y la televisión evangélica. No solo la enseñan simples predicadores, sino apóstoles y profetas que instruyen a una nueva generación en esta bendición y la manera de alcanzarla. Creyentes individuales e iglesias enteras siembran extensamente en el reino y se preparan para la cosecha temprana, seguros de que las bendiciones están al alcance de quien quiera tomarlas. Más aún, la televisión evangélica enseña con abundantes testimonios que quien no es rico es o porque no es cristiano o porque no tiene fe.
Es innegable que la Biblia nos habla de la prosperidad. La Biblia la promete al creyente anónimo. En el Salmo 1 la promete al hombre fiel diciéndole que todo lo que hace prosperará. La promete al hombre de renombre. Se la prometió a Josué cuando se disponía a realizar la empresa de su vida, la conquista de la tierra prometida. Bendice al joven, como lo hizo con José en la tierra de Egipto, según Génesis 39, y bendice al anciano, como bendijo al siervo de Abraham en su viaje a la tierra de Harán en Génesis 24. Desde el siervo hasta el rey, todos pueden encontrar abrigo bajo las sombras de sus alas. Difícilmente hay un tema más frecuente o entre comillas de mayor demanda en el mercado religioso que el de la prosperidad. Y la razón es evidente, normalmente todos queremos prosperar. Nuestro desafío en todo caso es entender a la luz de la Biblia qué es la prosperidad y cómo obtenerla, pues como sabemos no todo el mundo tiene el mismo concepto. Afortunadamente la Biblia viene en nuestro auxilio y nos habla sobre el asunto y no solo nos instruye, sino que nos entrega en charola de plata las llaves de la prosperidad. Veamos cuáles son. La primera de ellas es la llave del temor reverente. Como señalamos anteriormente, es lógico y natural que todos deseemos prosperar. Es incluso moral porque es moralmente correcto que deseemos para nuestros hijos mayores bendiciones que las que nosotros hemos recibido. En todos los ejemplos antes mencionados, el verbo que se traduce como prosperar es tan gráfico que describe a quien ha triunfado, a quien ha conquistado, a quien ha logrado el éxito. Es el verbo hebreo tzalach, que se emplea unas 65 veces en el Antiguo Testamento con diversas traducciones. Sin embargo, curiosamente, este verbo no aparece en el texto que estamos reflexionando en esta ocasión. En lugar de ellos, hay una frase, la expresión para bien tuyo o para bien de ti, que significa básicamente lo mismo que prosperar. Pero no siempre los destinatarios de las promesas de la prosperidad son individuos particulares. También lo es el pueblo de Israel en su conjunto, según Deuteronomio 29:9, el siervo sufriente de Isaías 53 en el versículo 10 y la propia palabra de Dios según Isaías 55:11, que prosperará en todo aquello para la cual Dios le envía. Esto nos lleva a hacer una precisión. En todos los ejemplos anteriores, la prosperidad tiene un sentido teológico, no necesariamente define al que ha alcanzado el éxito económico, aunque no lo excluye, define más bien el éxito alcanzado en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. No tiene, como decíamos, un sentido estrictamente económico. Esta prosperidad define la bendición de Dios al que hace su voluntad. Y quizá el mejor ejemplo de esta realidad lo encontramos en el patriarca José, de quien la Biblia dice sin rodeos fue un varón próspero. Voy a hacer un paréntesis para señalar que una antigua versión inglesa traducía fue un varón con suerte. Sin embargo, un comentarista bíblico del siglo pasado decía que afortunadamente las nuevas traducciones de la Biblia han sacado a José del mundo de la suerte para hablarnos precisamente del mundo de la bendición que Dios derramó sobre él debido a su fidelidad. Y es descrito así como un varón próspero porque Dios bendijo todo lo que hizo en la tierra de Egipto. Lo bendijo en la casa de Potifar, en la cárcel del faraón y también en la administración pública. Pero siempre que desempeñó sus tareas, lo hizo en un papel de subordinación. De su abuelo, el patriarca Isaac, la Biblia dice, y sembró en aquella tierra y cosechó al 100%, y le bendijo al Señor, y el varón se enriqueció, y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. De su padre, el patriarca Jacob, también dice la palabra de Dios que se enriqueció mucho con ovejas, siervos, siervas, camellos, asnos, pero no dice una sola palabra sobre el caudal económico de José. Aunque el faraón lo declaró sobre toda su casa y le dijo que con su palabra sería gobernado el pueblo y que solamente el faraón sería más alto que él en el trono, aunque el faraón incluso le dio su collar,
le dio su anillo, lo vistió de lino y ordenó que todo Egipto doblara rodilla delante de él, la Biblia no dice una sola palabra sobre la riqueza personal de José. Es claro que Dios mide la riqueza con su propia vara. Por supuesto que leer sin mayor análisis una declaración como la de Deuteronomio 28:13 que dice: prestarás y no pedirás prestado, que el Señor te ponga en primer lugar y no en el último, y que siempre estés por encima de los demás. Leer esto sin mayor análisis puede producir en mucho el mismo efecto que produce la luz eléctrica en las palomillas, solo que esa atracción puede resultar fatal, al menos entre comillas, para la fe de quien tarde o temprano podrá ver muertas sus ilusiones. En contraste, Dios puede prosperar a un siervo siendo siervo. No tiene que ser cabeza, puede prosperarlo también siendo cola. ¿Cuáles son entonces las llaves de la prosperidad? La primer llave es el temor del Señor, y de forma muy general podemos decir que el temor del Señor es ese sobrecogimiento con el que el alma humana se empequeñece ante la grandeza y la majestad de Dios. Claro que existen cuando menos dos niveles del temor. Existe el miedo visceral al castigo y el temor reverente. No es casualidad entonces que los sabios de Israel digan que todas las cosas están en las manos de Dios excepto el temor de Dios. En otras palabras, dicen que esa es la parte que nos corresponde, que esa es la respuesta que damos a su grandeza, a su majestad. Dios no nos impone su temor, como tampoco nos impone amarlo. Esa debe ser nuestra respuesta a sus obras y a su carácter. El temor reverente es una de las llaves de la prosperidad bíblica, razón por la cual David decía en el Salmo 34: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hay una segunda llave de la prosperidad que encontramos en este pasaje, y es el amor al Señor. A diferencia de lo que ocurre en el idioma griego, donde hay varias palabras para cifrar el amor o las distintas clases de amor, la palabra hebrea, que se traduce como amar, la palabra ahav, abarca el espectro total de las relaciones humanas. Define igualmente las relaciones afectivas, las relaciones familiares, las relaciones conyugales e incluso también la relación con Dios. A fin de ejemplificar su amor, Dios apela en la Biblia a las interacciones humanas. Un amigo querido en Isaías capítulo 5, versículo 1, es mi amado. Se dice también que el amor de la pareja es mejor que el vino en Cantares 1:2. El amor cifra el nexo que une a un hombre con una mujer o un padre con un hijo, como encontramos en Génesis 21:28 o 44:20. Pero es evidente que la naturaleza humana ha torcido y ha degradado al amor. Evidencia de esto es que en las relaciones familiares hay figuras que son tradicionales objeto de burla. Hay quien dice: tengo sentimientos encontrados. Es como ver a mi suegra que se va a un voladero en mi coche nuevo. Pero contra lo que la cultura dice, el amor puede unir a una nuera con una suegra, como vemos en el libro de Ruth. Por esa misma degradación de lo santo, la Biblia nos habla también, por ejemplo, de la enfermedad de amor, es decir, de una tremenda compulsión sexual que obsesionó a uno de los hijos de David con su media hermana. Todo esto nos demuestra la enorme complejidad de las relaciones humanas y que se hace necesario que para que el amor merezca tal nombre debe tener una base más sólida que los sentimientos. Esa base es la voluntad. Es la razón por la que el apóstol San Pablo decía en su glorioso himno al amor: este amor del que hablo es lento para perder la paciencia, procura ser constructivo, no es dominante ni posesivo, no está ansioso por causar una buena impresión en el otro, ni tiene ideas exageradas de su propia importancia. El amor guarda las formas debidas, no busca su propia ventaja, no es quisquilloso,
no tiene en cuenta lo malo ni se regocija cuando ve maldad en el otro. Al contrario, se alegra cuando prevalece la verdad. El amor no tiene límites en su resistencia, no tiene fin en su confianza, no pierde jamás la esperanza, puede resistirlo y sobrevivirlo todo. De hecho, es lo único que permanece en pie cuando todo lo demás ha caído o ha caducado. Amar es una decisión, pero es claro que el amor bíblico posee también un elemento emocional. Sabemos, hermanos, por experiencia, que amar es emocionante, sobre todo cuando somos bien correspondidos. Pero el amor no es un sentimiento en su esencia. ¿No es acaso lo que Dios dice a su pueblo cuando afirma: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia? Esto significa que el amor condiciona las actitudes y los hechos de Dios y materializa también su gracia sobre su pueblo. ¿Cómo amar entonces a Dios en el marco de las promesas de la prosperidad? El amor a Dios se vive en la obediencia y en la docilidad a sus preceptos. El amor a Dios se demanda haciendo su voluntad, o se materializa haciendo su voluntad. Comentando la enseñanza evangélica de hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, que encontramos en la oración modelo, el doctor Martin Lloyd-Jones, un hombre que sabía de la obediencia, cuando hablaba de obediencia sabía de lo que hablaba, porque dejó su carrera como médico de la reina Isabel II para ir al pastorado. En otras ocasiones hemos dicho, el doctor Martin Lloyd-Jones no sabía que Dios le iba a cambiar de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el médico de la reina para ser el pastor de la reina. Cuando él comentó el Sermón del Monte, y concretamente esta declaración del Señor Jesús, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Martin Lloyd-Jones decía: en los cielos la voluntad de Dios siempre se obedece de forma perfecta. En la Biblia tenemos algunas metáforas tenues acerca de esto, que son sin embargo suficientes para entender que si algo es característico del cielo, es que todo y todos giran alrededor de Dios y que están ansiosos por glorificar y engrandecer su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están siempre prestos a volar en cuanto Él lo diga. En el cielo, el deseo supremo de todos es hacer la voluntad de Dios y alabarlo y adorarlo de esa manera. Y debiera ser el deseo de todo cristiano genuino en la tierra que sea exactamente igual. Pero la obediencia obviamente es mucho más que un deseo. La obediencia es, como decía Juan Calvino, el verdadero culto a Dios, y todo lo demás son simples apéndices. De modo que la segunda llave de la prosperidad bíblica, nos enfrenta a la obediencia personal y nos plantea preguntas ineludibles. ¿En qué área de mi vida me es más difícil practicar la obediencia? ¿En el amor y la aceptación de mi prójimo? ¿En el orgullo, la arrogancia? ¿En el ámbito sexual o moral? ¿En la pureza física o espiritual? ¿En alguna forma de idolatría? No debemos olvidar que Dios toma muy en serio las actitudes y las acciones con las que respondemos a sus demandas. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las llaves de la prosperidad, pero las llaves de la prosperidad bíblica. Y la tercera llave es el servicio exclusivo. Cuando hablamos, hermanos, de servir, obviamente no estamos hablando en este contexto de actos de servicio o de asistencia personal. La Biblia dice, por ejemplo, que había un grupo de siervos que eran asistentes personales del apóstol San Pablo, pero servicio en este marco no significa eso. Tampoco tiene un sentido ministerial como cuando hoy hablamos de los años de servicio. Es curioso, en este tiempo cualquier pastor puede decir: tengo 20, 30, 40, 50, 60 años de servicio. Pablo difícilmente llegó a esos años, pero no podemos igualarle en frutos o en influencia en su ministerio. Tampoco servicio describe aquí los actos del culto, porque aunque la Biblia llama servicio al culto, y aunque reprochaba a Israel haber servido a ídolos,
sacrificando a sus hijos, el servicio a Dios no es algo esencialmente litúrgico. Cuando servir alude al Dios verdadero, alude específicamente a optar por Dios, a elegirlo como el Dios único y verdadero, a declararlo la razón y la meta de nuestro culto y de la vida misma. Fue esa justamente la idea que expresó Josué en su discurso de despedida allá en Josué capítulo 24 en Siquem. El hombre tenía 110 años y convocó a la nación y le dijo: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando vivían al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. De hecho, el servicio al Señor es uno de los temas básicos del libro que estamos aludiendo el día de hoy, el libro de Deuteronomio. En el capítulo 6, versículo 13, dice explícitamente: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Comentando este precepto, Abraham ibn Ezra, un rabino de la Edad Media, decía: el amor es la motivación que guía al hombre a realizar los mandamientos positivos de la ley, mientras que el temor le previene a transgredir sus prohibiciones. Una vez definida nuestra lealtad única, es imprescindible obrar de acuerdo a nuestra elección, porque cualquier persona o cosa que ocupe el lugar único y exclusivo de Dios se convierte en un ídolo. Alguien dijo al respecto: según la Biblia, el pecado se define como una lealtad equivocada, o para usar una palabra técnica, como idolatría, pues pecado es simplemente una palabra que significa lealtad a un Dios falso. El pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido solamente en función de seres finitos, excluyendo al ser infinito. Llamamos a este olvido, entre comillas, de Dios, idolatría, porque las criaturas toman el lugar de Dios. Pero como la fe, la idolatría también es una actitud comprometida. De hecho, es una especie de perversión de la fe. Lamentablemente, en este tiempo hay muchos ministros y ministerios que giran, y voy a ser honesto, en torno al poder, al dinero y a la gloria. Su lealtad está definida y es dirigida a esos dioses, pero esto no es nuevo. Ya en la Edad Media, Tomás Kempis, uno de los monjes que mejor conoció el corazón de Cristo en ese tiempo, decía: no merecen llamarse mercenarios los que simplemente buscan las consolaciones, no dan prueba de ser más que amadores de sí mismos que de Cristo, los que solamente piensan en su propia utilidad y ganancia. En suma, es imposible servir a dos señores sin importar que quien lo diga esté disfrazado de apóstol o de profeta. Como conclusión, cuando preparaba esta reflexión venía a la memoria de un servidor un cuadro del pintor español Diego Velázquez, conocido popularmente como Las Lanzas. En dicha obra se representa al general reformado Justino de Nassau, quien derrotado entregaba las ciudades de la ciudad holandesa de Breda al comandante católico Ambrosio de Spinola. Quien haya conocido esta pintura estará de acuerdo en que es una obra poderosa. Difícilmente se puede describir su asombrosa minuciosidad y su aire triunfalista, solo que la captura de Breda fue para la España católica una victoria fugaz. España venció a los reformados en Breda, pero a la larga perdió la guerra. Las llaves de Breda le sirvieron de muy poco, pues al final no solo perdió Breda, perdió a Holanda entera. Creo que lo mismo puede suceder con la doctrina de la prosperidad, con sus vacas sagradas y con sus seguidores ingenuos, porque dice el Señor Jesús que aprovechará al hombre si ganare al mundo y perdiere su alma. No es necesario esforzarnos mucho para demostrar que el materialismo es un valor supremo en nuestra cultura,
que ni en los círculos cristianos, o que incluso en los círculos cristianos, ha sido elevado al rango del supremo bien en la vida. Es necesario revisar nuestra lealtad porque, como Martín Lutero decía, es posible ser un fiel miembro de la iglesia y aún así ser un perfecto idólatra. Fíjese lo que dijo en el Catecismo Menor. Muchos creen que tienen a Dios y todo lo que necesitan cuando tienen dinero. En Él confían y de Él se jactan tan inflexiblemente y con tanta seguridad que no se preocupan por nada más. Esas personas tienen su Dios, el dinero y los bienes materiales, y sobre ellos ponen su corazón. Este es el ídolo más popular sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y posesiones se siente en total seguridad, feliz y sin ningún temor, como si estuviera sentado en el mismo paraíso. Por el contrario, quien no tiene nada, duda y se deprime como si no conociera a Dios. Muy pocas personas encontraremos que estén de buen ánimo y estén sin aflicción y sin quejarse cuando no tienen dinero, porque lo contrario está adherido y es inherente al alma humana hasta la tumba. Recuerdo, hermanos, en alguna ocasión una mujer sincera, cristiana ella, me dijo: cuando no tengo dinero en el monedero me siento angustiada. Al principio me sentí tentado a juzgar sus palabras hasta que revisé mi propia actitud y me di cuenta que a veces tal vez no lo digamos, pero sí lo experimentamos. Las llaves de la verdadera prosperidad, de la prosperidad según Dios, que por cierto incluyen también las bendiciones materiales, son el temor reverente, el amor obediente y el servicio exclusivo. Estas llaves abren las puertas de la gracia y nos dan acceso al tesoro más grande que podemos anhelar en este mundo, a Dios mismo, o al menos es lo que dice el salmista en el Salmo 75 cuando afirmaba: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En contraste, las llaves de la falsa prosperidad, de la prosperidad idolátrica, cierran las puertas a una prisión que atrapa a miles de incautos. Pero en esto del engaño hay cierto grado de reciprocidad. Es como si alguien te aborda en la calle, te cuenta una tragedia y te ofrece una alhaja de oro por una mínima fracción del supuesto valor de la alhaja, pero cuando el dedo se te pinta de verde y descubres que no hiciste el negocio de tu vida, podrás decir con justicia que fuiste engañado. ¿Quién realmente quería estafar a quién? ¿Es realmente una víctima inocente del engaño quien pretende aprovecharse de la supuesta necesidad del prójimo? ¿Es víctima de dejarse seducir por una oferta de prosperidad barata, fácil, por la simple sugestión de su propia necesidad o ambición? Una vez más, hermanos, aunque este es uno de los temas más populares en el púlpito cristiano en nuestro tiempo, es una serie de promesas que están en crisis en este tiempo. No sé cómo los profetas de la prosperidad van a solucionar las situaciones de crisis que sus seguidores están viviendo, pero es un engaño. Cuando vamos a la Biblia nos habla de una verdadera prosperidad que incluye lo material también, no hay ningún problema con eso, pero la mayor prosperidad que Dios nos promete es moral y espiritual, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Las llaves de la prosperidad entonces son estas, un segundo por favor, el temor reverente, el amor obediente y finalmente el servicio exclusivo. Que Dios nos guíe en esa dirección. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque una vez más nos permites reunirnos en tu nombre para meditar en tu palabra.
queremos rogarte, Señor, que traiga bendición a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por el mensaje de esta mañana. Y ahora les invito nuevamente a un periodo de adoración con nuestras hermanas de alabanza. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios con otro hermoso himno que se titula Yo iré de la tierra hasta el fin. Himno 298. Dice la palabra del Señor en Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hace llorar guerras mil, contemplo por doquier y veo que la humanidad no ama el vivir. Sin la plenitud del gozo del Señor, yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo en derredor. Gentes que el amor de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu paz y tu amor dé a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Una vez más, hermanos, una bendición el adorar juntos. Les pedimos que estemos pendientes a las redes sociales de la iglesia en vísperas de reunirnos una vez más de manera presencial. Oremos a nuestro Dios para ser despedidos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora porque nos permites concluir este tiempo de adoración y al disponernos, Señor, a salir de tu casa, te rogamos que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.